Buenos días, bienvenidos como cada viernes. Bueno, algún detallecito técnico. Esta semana con Marcelo estuvimos haciendo un poco de estadística y la verdad que impresionados porque en esta primera mitad del año tuvimos 1000 profesionales, fonoaudiólogas y otorrinolaringólogos que según los temas, que sea rinología, laringe, otología, van rotando diferentes nombres según el interés, pero son 1000 los que siguen ingresando una y otra vez, tanto en forma directa y en diferida a lo que es el Ateneo. Así que estamos no tan solo contentos, sino que ahora con una responsabilidad tremenda de seguir manteniendo en cada una de estas presentaciones el nivel que el equipo le ha dado. Hoy puntualmente y como otra forma de presentación de lo que es el trabajo transdisciplinario, Pilar Bertucci del área de fonoaudiología de voz de nuestro servicio con la doctora María Vitti, otorrinolaringóloga, van a presentar lo que es la correlación entre la evaluación del paciente con disfonía, tanto del análisis acústico como en los resultados de videoestroboscopía. Y como un pasito más, antes de dejarles el escenario a ambas colegas, felicitar a María, que es la nueva profesora asociada de nuestra cátedra de otorrinolaringología de la carrera de medicina del IUC. Así que, María, felicitaciones por el nuevo nombramiento. Las dejo seguir adelante con la presentación. A María de rato la veo congelada, frisada, no sé si de la emoción por el nombramiento. Y si no, Pili, tomás vos la posta. Adelante, por favor. Gracias, Ricardo. Muchas gracias. Bueno, primero voy a compartir pantalla. Pilar, el micrófono por momentos se te va la voz, acércatelo Ok, vamos a hablar así. Sí. No hay problema. Espérenme un segundo que acá y pongo compartir sonido. Eso. Bien, compartir. Bien. ¿Ahí se ve bien? Se ve bien. Perfecto. Bueno, un poquito como nos introdujo recién el doctor Marengo, hoy la idea es presentar junto con la doctora Vitti un poco cómo trabajamos desde el sector de laringe, voz y deglución del Servicio de Otorrinolaringología de CEMIC, principalmente hablando de este diagnóstico interdisciplinario que realizamos de las patologías laringeas. Y vamos a focalizar específicamente en lo que es análisis acústico y videoestroboscopía. Sí, básicamente porque son dos cosas que necesitan prestarle especial atención porque no son estudios que uno habitualmente los analice, digamos, fácilmente. Sí, se escucha como un eco, ¿no? Me parece que tengo que apagar algo, espérate. Se te escucha bien, María, igual, ¿eh? ¿Me escucha bien? Ah, yo escuchaba Sí, como un eco. sí. Me refiero que Bien, requieren una evaluación especial, digamos, una capacitación especial para poder hacer una buena y una correcta interpretación de los mismos. Por eso que quisimos focalizarnos un poco en eso del informe, de la evaluación y de qué concretamente vemos en estos pacientes que tenemos, que no quiere decir que en todos esos casos vamos a ver lo mismo, ¿no? ujú. Sí, completamente. Ahora cuando vayamos como profundizando un poquitito en estos dos estudios, vamos a hablar un poco de que, más allá de que tienen ciertos grados de objetividad, es muy importante el ojo de quien está desarrollando el estudio y de quien informa este estudio, porque tener la imagen y una excelente óptica o el programa más caro de análisis acústico de la voz, pero después no saber qué hacer con esto, realmente la información nos queda como sin parte de esta información, ¿no? Entonces, para empezar, pensamos un poquitito en traer el concepto de laboratorio de la voz, ya que muchas veces uno dice laboratorio de la voz y piensa en lo que es el análisis acústico de la voz. Pero en realidad el laboratorio de la voz tiene que ver con este análisis integral de la voz, con esta evaluación integral de la voz, en donde vamos a incluir diferentes aspectos de la misma. O sea, el laboratorio de la voz incluye la evaluación visual, que es con el instrumental otorrinolaringológico, bien sea por videofibrolaringoscopía o videoestroboscopía laringea, y hablo de video porque sabemos, y yo hablando desde el lado más fonoaudiológico, lo esencial e importante que es contar con ese video para poder ver qué es lo que está pasando a nivel de la laringe, de toda la musculatura supraglótica también en el proceso de producción de la voz. Y obviamente tener el video, yo sé
como trabaja María, que después permite el análisis más detallado y poder hacer el informe que después nos va a contar un poco cómo lo desarrolla. Después incluye la evaluación acústica, que acá sí entraría lo que es el análisis acústico de la voz específicamente hablando, que podemos utilizar diferentes programas, particularmente acá en Argentina utilizamos el Anagraph como programa pago, pero también podemos usar el programa PRAT, que es un programa de accesibilidad libre, gratuito, que se descarga y se puede utilizar. Y bueno, ahí hay otros programas que se compran en el exterior, como el Multidimensional Voice Program y el Doctor Speech. Después incluye la evaluación aerodinámica. En nuestro caso utilizamos o evaluamos lo que es el tiempo máximo fonatorio y los índices SZ y SE. La evaluación perceptual, en donde tenemos diferentes escalas de evaluación perceptual, como por ejemplo la Gervas y la Cape-B. También está la escala Rasat. Nosotros particularmente nos parecen más no sé si la palabra es confiable, pero más descriptivas y representativas, estas dos escalas. Ahora la vamos a detallar un poquito más adelante. Y el cuestionario de autovaloración o la autovaloración del paciente, que en este caso utilizamos el Voice Handicap Index en su versión extendida, que incluye los 30 ítems. Hay una versión reducida de 10 ítems. Pero bueno, para poder tener una evaluación completa de la voz, sería ideal poder contar con todos estos aspectos que nos permiten poder llegar a un diagnóstico lo más preciso o real o cercano a lo que le está pasando a este paciente con su voz y a la patología que lo está llevando a tener esta voz. Te dejo, Bueno, Mary. repasando qué cosas vamos a ir a buscar en este estudio que se llama videoestroboscopía. Ustedes saben que es por un efecto de la luz, que vemos el movimiento de las cuerdas vocales en forma lenta, pero en realidad no es que se está moviendo lentamente, sino que es un efecto óptico. Pero no me voy a detener en describir todo el estudio, sino en concentrarnos en estos 6 ítems que vamos a ir a buscar en cada uno de los videos que vamos a ver a continuación. Pasa a la siguiente. Esto quería pasar yo. Bueno, la frecuencia fundamental, nada más decir que varía a lo largo de la vida y que uno puede considerar que hay una frecuencia fundamental adecuada cuando más o menos se adapta a estos rangos de hertz, digamos, de vibración. O sea, estamos hablando de vibración. Y lógicamente, como cualquier instrumento de cuerda, que si bien la laringe no es un instrumento de cuerda solo, también se considera más un instrumento de viento, cuanto más larga es la cuerda, más grave es el sonido, como en los instrumentos de cuerda que nosotros recordamos, como un charango no es lo mismo que un violonchelo. La siguiente. Es decir, las mujeres tenemos la voz un poco más aguda, lo mismo que los niños, con respecto a los hombres. Bueno, la periodicidad, no es tan fácil de entender y de ver, ni tampoco es tan frecuente ver alteraciones de la periodicidad en la videoestroboscopía. Pero en el primer gráfico de abajo tenemos una onda que es parejita. Si lo ven, las dos ondas son exactamente iguales, es decir, no hay más altas y más finitas, y más bajitas, sino que son parejas. En vez en el gráfico de la derecha vemos cómo hay ondas que están con una rama más corta que la otra, o son más profundas, o son más pequeñas, y esto quiere decir que la vibración no está siendo periódica. Entonces los ciclos quiere decir que no son iguales, o sea, no es como si fuese una onda suave igual, sino que tiene interrupciones, y eso se escucha desagradable, cuando es común por ahí a veces los cantantes, cuando les sucede esto, que digan, no, hay un momento que estoy cantando determinada cosa y escucho un ruido, y es esa vibración desacompasada, vamos a decir. La siguiente. La amplitud de vibración no se refiere a la apertura y cierre de la cuerda vocal, sino a las cuerdas vocales cerradas, cuánto se separan y se juntan los pliegues vocales, el borde libre del pliegue vocal, de lo que sería la línea media, como se ve en esa imagen. O sea, con las cuerdas juntas, la capacidad que tiene la cuerda vocal de ir y venir en esa vibración. Si es más intensidad, esta vibración, o sea, esa hojita que se va formando entre los pliegues vocales, entre el borde libre, va a ser más grande. Y si la frecuencia es mayor, o sea que es más aguda, va a haber más tensión y por tanto va a ser más pequeña. Por eso cuando nosotros hacemos hacer al paciente una I, o sea, ir a una voz de cabeza, vamos a ver que ese movimiento, esa apertura y ese cierre es muchísimo menor. Y si hay rigidez, cuanto más rigidez, por supuesto menos amplitud, por esa misma razón de que no tiene esa elasticidad para moverse. Adelante.
La onda mucosa es ya cómo se desliza la mucosa sobre el tendón de la cuerda vocal, sobre el músculo. Entonces, si esa mucosa es rígida, por supuesto esa onda va a ser mucho más corta, o sea, no se va a extender a todo lo largo del pliegue vocal. Si hay mayor estiramiento, también es menos onda. Es decir, vamos a verla menos evidente y a veces más, que no recorre todo el pliegue vocal. Y también el tono del músculo. Si el tono muscular está flácido, esa onda no se va a poder producir porque no tiene un sustrato donde producirse. A Marcelo le encanta el ejemplo de la cama y la sábana, que es muy buen ejemplo. Pero esto ahora, hablar de la cama hace que la gente se quiera ir a dormir, no sé si darle el ejemplo. El Una cama pasto, cuando en el estamos pasto, en el pasto. en el pasto, muy bien, vamos a ver. Vamos a extender una lona en el pasto. Hacemos el gesto de extender la lona y esa lona hace un movimiento. ¿Por qué? Porque el pasto es sólido. Si yo lo hago sobre el agua, por ejemplo, no va a suceder eso. Se va a hundir y punto. Adelante, por favor. Bueno, y después tenemos la fase de vibración, que esto compara la vibración de un pliegue con el otro. Y también puede ser que haya una simetría de esta fase dentro del mismo pliegue. Lo normal es que veamos una imagen especular, es decir, como que se forma, mirando lo negro que está entre las cuerdas vocales, como una hojita perfecta en espejo que se abre y se cierra. Eso quiere decir que esa fase está siendo simétrica. Adelante. Y tengo el último, el cierre glótico, que uno lo describe asimilando las cosas que uno conoce. Por ejemplo, el primer, señalarme uno, Pili, porque yo no puedo señalar. Ese ahí, muy bien. Ese tiene un cierre glótico incompleto posterior. Si yo tomo las apófisis vocales, ahí vas bien, muy bien, ahí muy alto, más abajo, más a donde terminas, ahí, muy bien. De ahí para arriba, yo tengo que tener cierre. O sea, de ahí para abajo, de ahí para arriba puedo no tener cierre en la mujer. O sea, ahí hay una línea que divide la laringe cartilaginosa de la membranosa. Este es un cierre glótico, incompleto posterior. Otro, a ver, señálame. Bueno, ahí tenemos un cierre glótico incompleto longitudinal, es decir, estamos viendo una línea negra todo a lo largo de la cuerda. Otro. Bueno, acá este es un cierre glótico incompleto, pero no es en reloj de arena, porque el de arriba se puede considerar normal, por ejemplo, en una mujer. El de abajo sí, yo diría que es más bien un cierre glótico incompleto anterior. A ver, otro. Ese casi no se está viendo, estoy pensando, ¿no? No termino de ver, se quedó medio Es uno irregular. pero es uno Claro, irregular. medio el fusiforme. Y faltaba el de abajo de todo, que es el cierre glótico el de abajo es en uso, sí, o el de arriba es en uso. Sí, el de arriba también está un poco en uso, ¿no? Porque está un poquito ahuecado así, además de ser longitudinal. Y ese es bien en reloj de arena, que quiere decir que hay una parte más amplia, una que contacta y otra que se separa. Entonces, esto es como para avisar que en el momento de la fonación esas cuerdas no están contactando completamente. Es decir, que parte del aire que está siendo emitido va a salir en forma de aire insonoro. Y esto contamina la emisión de la voz y hace que, por ejemplo, pueda haber debilidad o pueda haber algún sonido agregado. Bueno. La siguiente. Perfecto, bueno, entonces, ahí estamos hablando un poquitito de los parámetros a analizar en la videoestroboscopía y ahora vamos a ir un poquitito a lo que es el análisis acústico, ¿sí? El análisis acústico de la voz, sabemos que es un estudio en donde vamos a hacer un análisis cualitativo y cuantitativo de la calidad y la funcionalidad vocal, ¿sí? Nosotros vamos a grabar un par de emisiones y esas emisiones después las vamos a analizar con un programa específico que a partir de un teorema que desarrolló una persona que se llama Fourier, estableció que cualquier onda compleja se puede descomponer en todas sus ondas simples. Entonces esto nos va a permitir ver los armónicos que componen a esta voz de este paciente. Es un estudio que sabemos que es no invasivo, entonces lo que tiene es la facilidad para el paciente también de disponerse a hacerlo, ya que no hay que introducir nada en su boca ni en su nariz. Y esto de que es objetivo con cierta salvedad es un poquitito lo que comentábamos al inicio, de que yo puedo tener el mejor micrófono, el mejor aparato para analizar, pero es muy importante qué es lo que informo y cómo lo informo. Entonces, en primer lugar, este es un informe que a uno le podría llegar en una persona que hizo el análisis con el programa Anagraph.
en sí más o menos todos los programas vamos a poder observar estas ventanas. Uno, bueno, va a ir entrenándolo con la medida que vaya desarrollando estando con más pacientes, de qué es lo que observo. Pero siempre deberíamos tener alguna imagen de este estilo, con líneas horizontales, que esto lo que nos marca son los armónicos, es cómo se descompuso esta onda. La primera línea corresponde a lo que es la frecuencia fundamental, y luego todos los armónicos de la voz, que el armónico siempre va a ser un múltiplo de esa frecuencia fundamental. Entonces, para que estas líneas que aparecen sean consideradas armónicos, ahora vamos a ver cuándo no son armónicos, tiene que haber una relación entre las líneas igual, ¿sí? Que nos está hablando de que son múltiplos, ¿sí? Y esto nos va a dar, esta zona del espectrograma, para mí es la zona más importante a mirar, es bien lo cualitativo de la voz. Si una voz es sonora, tiene mayor cantidad de armónicos. Cuando una voz es más soplada, vamos a ver que estas líneas no aparecen y aparecen nubes de puntos o zonas más blancas, que tiene que ver con que ahí está prevaleciendo el componente de ruido, entonces el armónico no se llega a configurar. Vamos a ver por qué se van a esas cosas. Después, bueno, tenemos la forma de onda, que esto nos va hablando un poco de la amplitud que tienen esos ciclos y cómo es esa posibilidad de sostener que tiene este paciente la emisión, ¿sí? Entonces nos va a hablar un poquitito de la regularidad de la emisión. Podemos ir evaluando, bueno, cómo inicia el sonido, si tiene que iniciar con un golpe, que esto puede tener que ver con alguna patología de rigidez que pueda tener en la cuerda y que implica que el umbral de inicio fonatorio es más alto, entonces tiene que generar un golpe para poder iniciarlo. ¿Qué va pasando hacia el final? Si tiene un sostén, si hacia el final empieza a aparecer más inestabilidad, que tiene que ver con cómo va coordinando el aire, y que también, bueno, hay patologías que favorecen a que el sostén se vaya como dificultando a medida que uno avanza en la emisión. Y esto también lo vamos a ver en el contorno de energía, que es esta línea roja, en este caso, en este programa es roja, hay otros que es amarilla, y vamos a ver justamente estas mismas características, ya que esta línea representa lo que es la línea que cubre a la forma de onda. Y después tenemos el contorno de frecuencia, que nos habla de la frecuencia fundamental, y obviamente también vamos a buscar, ¿es regular, no es regular, tiene cortes, no tiene cortes? Y esto nos va a estar hablando también de cuestiones que están pasando a nivel de la cuerda, que ahora lo vamos a ver un poquitito más en detalle en los ejemplos. Pili, acá te están diciendo, sí, Pili, espera un poquito, perdón. que se entrecorta la voz, porque vos sos una persona muy enfática, entonces al moverte el micrófono va y viene. Sí, perdón, me lo voy a sostener. Pero quería acotarte algo, que es interesante esto que acabas de decir, porque fíjate qué bien hecho que está el programa en un punto, que vos mirando esto, sin necesidad de meterte en los números, que es lo que a uno por ahí lo empieza ya a confundir o a dudar, fíjate cómo esto, ¿no? O sea, que yo tengo que ver esas líneas firmes abajo y que se van un poquito difuminando arriba, pero que siguen estando presentes. Esa es muy objetiva, ese especie de cepelín verde que estamos viendo cómo se inicia, claro, y termina de una manera suave, que es lo que uno debería de esperar. La energía, bueno, creo que es muy interesante memorizar estos tres parámetros, porque a simple vista, sin estudiar mucho el laboratorio de la voz, para aquel que no tiene conocimientos profundos, puede ya saber si este paciente está bien o no, digamos, en su laboratorio. Más allá de que después haya detalles que ahora vas a concretar. Totalmente, totalmente. O sea, por lo menos saber, bueno, miro y qué veo, ¿no? Entonces, bueno, ¿es una voz más o menos sonora o no? ¿Sí? Que es un poquitito lo que nos gustaría que se lleven también de este Ateneo. Bueno, y al final tenemos la ventana de números, que eso después a veces se informa en una tablita particular, que va a dar índices de perturbación. Entonces, como veíamos recién, tenemos la información cualitativa, que es bien lo espectrográfico, ¿sí? El espectrograma, esa era esa primera ventana con todas las líneas que eran los armónicos, y la información cuantitativa, estos parámetros acústicos, estos índices de perturbación que tenemos entre ellos. Bueno, nos va a dar el valor de frecuencia fundamental, jitter, shimmer, armónico, ruido, Cepstrum, bueno, hay varios índices a analizar, principalmente. Y siguiendo un poco con lo que planteó hace un ratito María, me parece súper gráfica esta imagen, en donde vemos que el shimmer, por ejemplo, nos habla de irregularidades en la amplitud de los ciclos vibratorios, ¿sí? Como todo, la voz no es un fenómeno mecánico, robótico, en donde los ciclos vayan a ser
perfectos. Entonces, es esperable que exista cierta variedad, cierta perturbación propia de que somos humanos y que no somos perfectos. Pero hay un valor de referencia en donde si esa irregularidad es mayor a un determinado valor, bueno, ya se considera que esa periodicidad que está apareciendo en la voz va a generar ruido y se va a percibir como ruido en nuestra voz. Y es eso que uno dice, este paciente es difónico, tiene, por ejemplo, un grado de severidad en la disfonía que a mí me llama la atención. O presenta aspereza, por ejemplo, cuando tenemos un jitter alterado. Entonces, en el shimmer, si nosotros pensamos en una onda de sonido, lo que vamos a ver es que los ciclos, algunos son más bajitos, o sea, la amplitud es menor, ¿sí? El pico y el valle no son todos parejos, a un nivel que esta perturbación es tal que puede dar alterado y nos habla de ruidosidad en la voz. El jitter nos habla de que el ciclo, la frecuencia fundamental tiene que ver con qué cantidad de ciclos vibratorios realizan nuestras cuerdas vocales por segundo. Entonces, si ese ciclo no es parejo, ¿sí? El primero dura, no sé, 0,1 milisegundo, el segundo 0,2. Entonces, si eso va generando variedad, la voz se va a percibir ruidosa, lo mismo, se va a percibir fea, lo mismo que decía María cuando hay variaciones en la forma en que vibra la cuerda a nivel estroboscópico. Entonces, este índice jitter nos va a permitir valorar esa perturbación y cuando esa perturbación es mayor, en el caso de Anagraph, a 1, ¿sí? Que es el valor de referencia, nos está hablando de alteración. Y principalmente lo que vamos a escuchar es asperezas, son esas voces que molestan en cierto punto, que uno dice, algo tienen, ¿sí? Y no es solo aire, es como una aspereza ahí que nos perturba la audición y que decimos, hay una disfonía ahí. Bien, y después tenemos la relación de armónico-ruido, que lo que hace es comparar la cantidad de energía armónica que hay en esta voz en relación a la energía de ruido. Como decía antes también María, si nosotros en una videoestroboscopía no tenemos un buen cierre glótico, escapa aire, ¿sí? Y ese ruido turbulento que se genera por este aire que también está pasando, va a generar que la energía armónica capaz no pueda superar a ese ruido y es una voz que se escucha ruidosa, soplada o ruidosa, por ejemplo, también por presencia de esta alteración en la periodicidad y que también tiene una voz áspera. Un poquitito a esto que venía hablando recién de aspereza, soplo, grado de disfonía. Bueno, esto es lo que nosotros evaluamos a nivel perceptual. Y volviendo con esto de la objetividad, entre comillas, del estudio es muy importante que quien realiza un análisis acústico, yo veo la voz, yo escucho la voz que grabé, pero si mi voz no tiene relación con lo que es el paciente, bueno, puedo pedirle en el momento que estoy grabando. Hay pacientes que vienen hablando así y de repente hace una... Bueno, no es representativa a su voz, ¿no? Bueno, te Entonces, paro un segundito, sí, Pili, disculpa. Eso pasa lo mismo que ustedes hagan un estudio de evaluación de la voz. Tienen que estar sí, escuchando lo que el paciente está haciendo. A veces el paciente está con miedo y tira o a veces viene hablando horrible. una mujer, por ejemplo, viene hablando así. Bueno, vamos a medir la frecuencia fundamental. Por eso le hacemos, generalmente le ponemos acá, para medir la frecuencia fundamental, cuando hacemos la estroboscopía, porque eso es lo que nos va a permitir que se sincronice la onda para verla lenta, cuando el movimiento lento de la cuerda. Y a veces sucede que la paciente viene hablando así, uno le dice, decía una, no sé, pero eso no es como venís hablando, ¿qué pasó ahí? Entonces me va a tirar una frecuencia Sí, fundamental rarísima. O está mal, acuérdense siempre, no tienen que decirle al paciente cuando van a medir la frecuencia fundamental, decirle ustedes, decir una porque la paciente, si tiene buen oído, va a repetir lo que ustedes están haciendo, o sea que ustedes están automidiendo a ustedes mismos la frecuencia fundamental de ustedes, porque la paciente está repitiendo lo que ustedes le dieron. Esto es sí, como, digamos, pero esto es importante. O lo mismo con una fibroscopía común. A veces el paciente por miedo no cierra las cuerdas vocales, entonces está asqueado, está a punto de una arcada, y entonces dice, y eso no es lo que viene hablando el paciente. Entonces yo voy a ver un cierre incompleto, porque el paciente lo acaba de hacer. ¿Sí? Esto es muy importante. Pasa, sí, por favor. totalmente, totalmente. Bien, bueno, y este es un pequeño cuadrito que nos permite ver, bueno,
en dónde se reflejan estas alteraciones que pueden tener determinados parámetros acústicos, como la intensidad, ¿sí? La intensidad se mide en decibeles, tiene que ver un poco con la presión aérea que genera este paciente para producir la voz, bueno, cosas que calculo que más o menos tienen presentes, ¿sí? Y en la última columna tenemos algunos datos, ¿sí? Este es un cuadrito que está en un libro de la doctora Patricia Farías, por si lo quieren buscar. Uy, perdón, se me fue la imagen. Que nos habla un poquitito de cómo referir ciertas cuestiones del análisis acústico a lo que uno percibe en el parámetro acústico. No quiero profundizar para poder ir a los casos. Bien, entonces vamos a ir a algunos casos. No vamos a describir completamente el caso, sino solamente nos vamos a centrar en la estroboscopía y en el análisis. Mira esta macana, ¿no? Queda un poco baja la imagen, pero bueno. Sí. Pero se ve. Bueno, vayamos mirando entonces el cierre glótico, la amplitud, la frecuencia obviamente no, la simetría, la onda mucosa. El diagnóstico, bueno, de este paciente es un diagnóstico de pólipo. Yo voy a hablar a lo mejor algunas cosas muy básicas, pero porque hay también alumnos de la Cruzado Torrino escuchando. Entonces acá vemos que del lado cuerda vocal izquierda hay una lesión roja, sobrelevada, pediculada, y del otro lado otra en oposición, más edematosa, más blanquita. El cierre obviamente es incompleto, acá justo está detenido en el cierre, y vemos que hay vibración, porque la característica de los pólipos es que justamente permiten que haya onda mucosa, pero es casi que, si uno podría decir entre comillas, aplaude con esas dos lesiones, ¿no? La vibración está más que nada dada en la lesión que en la cuerda. La cuerda tiene vibración, pero está más dada en la lesión que en la cuerda. Pasámela al siguiente. Ay, perdón. Bueno, entonces, cualquier cosa después volvemos para atrás. Entonces, este señor pólipo, la frecuencia no la... Este es el protocolo que estamos usando en este momento para informar la estroboscopía. Una parte la completamos en el Word y otra la escribimos, porque es importante a veces tener espacio para dibujar, porque si no uno se queda... ayer hablábamos con el doctor Estaja, que esos informes en los que uno tilda, se queda como, viste, acá tildé, pero en realidad yo quería explicar. Entonces, por eso es que no está puesto los tipos de amplitud, disminuida, aumentada, no. Es como que tenemos... Ay, veo una cosa negra en el medio ahora. ¿Vos lo ves? Sí, no sé ¿No? qué es. Estoy tratando de ver eso. ¿Quedó? Ahí está. Sí, ahí está. Entonces, la amplitud, por ejemplo, en esta paciente está un poco disminuida, y yo creo que esta disminución también tiene que ver con que está haciendo un gran esfuerzo para fonar. Porque imagínense, esas cuerdas vocales tienen cada una como si fuese una pesa de 5 kilos, tiene cada una lesión que la hace como para mover eso. Entonces, esa amplitud, ese gran esfuerzo que está haciendo, disminuye la amplitud de la onda. También tenemos que, por momentos, hace una periodicidad, ahora la vamos a volver a mirar, que es cuando uno ve que se entrecorta, parece como que quiere pero no quiere, ¿no? O sea, ese movimiento de la cuerda. La fase es simétrica, o sea, en todo momento vemos que sí, una cuerda acompaña a la otra a pesar de la lesión, que el cierre glótico sobre todo es incompleto posterior, porque adelante está cerrado por las lesiones, que la onda mucosa está disminuida por esa razón. Y después hay un ítem que es la rectitud del borde libre, que se refiere, bueno, a si está recto o si tiene irregularidades. En este caso, obviamente, hay una irregularidad porque tiene toda esa lesión polipoidea, mayor de una cuerda que la otra. Y después lo liso, que habla de lo liso de la mucosa, si es una mucosa brillante, húmeda, uno habla que es liso. Y después tenemos dos gráficos, dos a la derecha como para dibujar alguna cuestión de movilidad o lo que podamos querer interpretar, y el de la izquierda, en el superior, está para dibujar las áreas sin vibración, porque en este caso todo vibra, puede, pero vibra, pero podría haber zonas de rigidez, entonces las podríamos dibujar ahí. Y en el de abajo es la actividad supraglótica, que esto acompaña muchas veces la sobrecompensación que el paciente hace para intentar emitir la voz.
y abajo de todo, que no se llega a ver, estaría como el diagnóstico, que ahí sí uno puede poner, supóngase en este caso, impresiona como pólipo hemorrágico en cuerda vocal izquierda con lesión de oposición, traumática por oposición. Que eso es lo que es la conclusión de todo lo que nosotros vimos anteriormente. O sea, un estudio de videoestroboscopía no debe tener solamente eso, porque yo he recibido videos que dicen, el informe dice onda mucosa conservada. Eso es la 10ª parte de lo que tiene que tener un informe de videoestroboscopía. Ponelo otra vez, el pólipo, y vemos el análisis acústico. Dale. Vamos una para atrás. Ahí. Ah, mira, ahí se veía mejor, ¿eh? ¿Ven? No suena casi. Ahí no hay vibración. Ahí se ve a periodicidad un poquito. Y ahora el agudo. Muy bien. María, ¿puedo Sí, comentar claro, por algo, supuesto. recalcar algo importante en lo que es el informe o la conclusión de una videoestroboscopía? En realidad, mientras más gente mire la estroboscopía, que siempre tiene que estar acompañada por video y con el video con el sonido, si no, está incompleto. Y mientras más gente la vea, más gente vamos a sacar mayores conclusiones. Es un estudio tan vasto y amplio que permite eso. Ahora, con respecto a lo que vos decías, el informe y lo que discutíamos ayer a la noche, imagínense, la aprioricidad, para tomar un ejemplo, se puede dar a veces porque el micrófono que uno pone en el cuello no esté contactando bien. Entonces, de repente la persona se mueve un poquito, no toma bien la frecuencia y empieza a ver la aprioricidad. Entonces, tenemos que poner en el informe que dio, que tiene que la vibración es aperiódica. No, porque hay que correlacionarlo con lo que está pasando. Sí, Entonces, esto pero es ahí importante. podrías, Marce, poner que en un momento se ve la periodicidad, pero corresponde a defecto técnico. O Por sea, yo eso, creo que cuanto más por eso es la descriptivo, cuestión más sobra. de describir todo lo que pasa, porque también acuérdense en que la estroboscopía, por lo menos hecha con el laringoscopio rígido, es en una posición incómoda en donde el paciente puede estar más contracturado, con más hiperfunción. Entonces uno tiene que contar todos esos parámetros, ver en un conjunto al paciente y no solamente las cuerdas vocales. El análisis, pasar el análisis. Dale. Sí, sí, totalmente. Bueno, acá tenemos una imagen parecida a la que teníamos antes, pero que representa a esta voz, ¿sí? Vamos a escucharla. Espérenme un segundito. Ah. Ay, bueno, se quiso ir. Ahí estamos. Bien. Principalmente, a ver si animan a poner en el chat qué escuchan, qué le escuchan a esa voz, porque quiero que lo reflejemos con esta imagen del espectrograma. A ver si alguien se anima. Rigidez, dicen acá, aspereza. Perfecto, bien. A ver, esta paciente, por ejemplo, como decíamos antes, primero vamos a mirar el espectrograma, ¿no? Yo les había comentado que teníamos que ver que haya líneas horizontales que representaban estos armónicos, que estos armónicos es lo que nos va a dar esta calidad vocal, ¿sí? Este timbre sonoro, ¿sí? Y en este caso, por ejemplo, por un lado lo que vemos es que en toda la zona media alta tenemos principalmente nube de puntos, o sea, ruido, ¿sí? Ahí, que ese ruido puede ser un poco de ese escape más esta periodicidad y dificultad Perdón, en el... Piri, se quejan del mic otra vez. Ay, Acomódate un poquito. perdón, me lo acomodo acá. Perdón, es que se tienen que mutear todos, también María, porque si no se pierde la voz de Pilar. Ah, mira. Bueno, yo igual me lo pongo acá, así se escucha.
Entonces, por un lado vemos este ruido, ¿sí?, que se ve a nivel del espectrograma, sobre todo en la zona más media y alta del espectrograma. Y después lo que se escucha principalmente en esta voz, que ahora si quieren la escuchamos de vuelta, es diplofonía, ¿sí? Esta diplofonía tiene que ver con que la lesión que tiene la paciente hace que haya una zona de la cuerda que vibra en otra fase a el resto de la cuerda, ¿sí? O hay una cuerda que vibra de forma asimétrica a la otra. Y esto se va a representar en estas como sublíneas que se ven acá, entre las líneas de los armónicos, que son los subarmónicos. ¿Y cómo sé yo que son subarmónicos y no son armónicos? Bueno, primero visualmente se nota que están entre medio de los armónicos y por otro lado no son múltiplos de la frecuencia fundamental. ¿Sí? Entonces eso nos permite determinar que son subarmónicos. Y esto nos habla de esta voz ruidosa y sobre todo diplofónica. Hay dos tonos que suenan al mismo tiempo y que se escuchan de esa manera. Y sobre todo en el contorno de energía, que en esta zona, la línea azul, ven que está quebrado. Hay cortes. Bueno, porque el programa está diciendo, bueno, pero pará, ¿es esta frecuencia o esta frecuencia? ¿Esta frecuencia o esta frecuencia? Porque hay dos frecuencias sonando. Entonces se desdobla el contorno y aparecen estos quiebres, ¿sí? Que tienen mucho que ver con esta voz diplofónica bien característica de esta Claro, porque persona. es posible que Sí, estemos escuchando vibración de la cuerda y vibración del pólipo por momentos, porque vimos que exactamente. vibraba el pólipo. Ujú. Bien, entonces, bueno, y acá tiene una tendencia a un inicio un poco brusco. Bueno, tenemos que pensar que tiene una masa en su cuerda vocal, entonces obviamente la presión que tiene que hacer para poder empezar a vibrar esas cuerdas vocales probablemente sea mayor. Este umbral de fonación va a estar un poco elevado y por eso tenemos un inicio tendiente a brusco. No es marcadamente, ahora vamos a ver otros casos. Escuchamos un segundito más para reconocer esa diplofonía. ¿Sí? Bueno, y hoy... Ahí sí. Vamos a empezar a hablar. Un segundito. Bien. Acá particularmente en este Ateneo no profundizamos en lo que son los glisandos, pero siempre es útil tener diferentes tipos de emisiones más agudas, emisiones más graves, más fuertes, más suaves, porque va cambiando, lo mismo que cuando hacen la estroboscopía. A ver, no piden solamente que haga y listo. Van pidiendo variaciones para ver qué es lo que va pasando con la cuerda. No sé, si siempre hay mínimamente una fonación grave, una fonación aguda y una fonación inspirada. Y está como Betty, qué inmensa la isla alegría diplofonía. escucharte. Cuando vengas para fin de año, voy a llevarte a recorrer toda la Argentina. Un poquitito como para que puedan percibir lo que se observa en esta imagen, ¿sí? Vamos a cambiar el texto. Betty, cuando vengas a visitarme te voy a operar el pólipo, porque te una voz Porque es tremendo, tremenda. tal cual. Bien, vamos a la que sigue, Mary, ¿te parece? Sí. Bueno, entonces ahí vemos. Bueno, en la cuerda vocal derecha, entonces hay una lesión grande, abombada. Ahí está en cámara lenta, porque quería mostrarles cómo ahí no hay sonido porque está en cámara lenta y si no se vería horrible, cómo vibra en realidad. La parte posterior de la cuerda vibra. Y la cuerda vocal izquierda vibra también, pero lo que pasa es que tiene en la otra cuerda una lesión tan grande y con tanta tensión adentro de esa lesión, porque esto es una lesión quística, o sea que adentro de esa bolsita hay presión. Entonces no tiene posibilidad de vibrar. Y esa rigidez se transmite a toda la cuerda, y la otra cuerda vocal tiene muchísima más tensión por justamente querer vibrar sobre esta zona tan rígida. Pero se llega a separar, si bien está disminuida la amplitud acá, las dos cuerdas vocales tienen una pequeña vibración, la derecha prácticamente solamente en la parte posterior, pero es simétrica al momento que está moviéndose. Pasar al informe y volvemos de vuelta un cachito para... Al informe. Entonces, decimos que la amplitud está disminuida en forma bilateral, por supuesto, más de la cuerda vocal derecha, que también por momentos se mostraba periodicidad,
que la fase es asimétrica, pero porque justamente hay una cuerda vocal que tiene que mover una masa enorme y la otra está libre. Que el cierre glótico es incompleto posterior otra vez y que la onda mucosa absolutamente disminuida en la cuerda vocal derecha. Y ahora nos permite este gráfico, ven eso azul que está ahí, marcar un área sin vibración, que es la que correspondería a la zona del quiste. Y en este caso, si tuviéramos que marcar la actividad supraglótica, ese gráfico tiene abajo porcentaje, entonces uno podría poner que tiene de actividad supraglótica, sobre todo, yo por lo menos la veo más del lado opuesto, o sea, como que el lado izquierdo quiere avanzar, entonces podemos poner que tiene un 30% de actividad de supraglótica lateral. Y en cuanto, bueno, a la rectitud de borde libre, obviamente, en la cuerda vocal derecha tenemos una lesión casi que uno diga más grande no la puede tener, y todos los demás parámetros no están tan cambiados. ¿Querés volver a poner el quiste y mostrar tu gráfico? Miren el avance de la banda ventricular izquierda. Ahí hay periodicidad. Ahí está en cámara lenta, para que podamos ver la amplitud y cierre. Bien. Bueno, y este es el análisis acústico de esta paciente, que acá lo que ven, sobre todo algo muy marcado, es el inicio. Tiene un inicio dificultoso. ¿Por qué? Pili, perdón. Ay, perdón, sí, real. Tiene un inicio dificultoso. ¿Por qué? ¿Vieron semejante quiste que tiene ella en su cuerda vocal? Cuando quiere empezar a producir la fonación, tiene dificultad. Entonces tiene que darle mucha presión y no llega ni siquiera, es que por hacer un golpe lo logra desde el inicio. Entonces, escuchen lo que le pasa y cómo se ve. Betty, qué Ay, no. inmensa. Bueno, eso es cuando cómo habla. Ay, perdón. Bueno, ¿vieron eso? Ah, eso es esto tal cual que se ve representado. Entonces tenemos en la forma de onda esta amplitud súper pequeña que tiene que ver con esa voz súper débil y como aireosa que aparece en el principio, ese inicio dificultoso lo podríamos informar, y que luego entra en vibración y acá ya empieza a producir esa voz que es un poco más sonora que tiene, ¿sí? A ver, tiene una configuración armónica que si se fijan, hay ahí unos armónicos que están queriendo configurarse en la zona más alta, pero que cuando logra empezar a emitir, la voz dentro de todo tiene cierta sonoridad, ¿sí? Y el ruido no prevalece tanto como para que se vea solo nube de puntitos, ¿sí? Pero sobre todo acá está muy representado este inicio dificultoso que tiene que ver con este quiste importante que tiene en su cuerda vocal. Y obviamente Claro, acá, sí, perdón, no, Mari. que yo digo que esto es como, claro, que apriete y por ahí empieza a vibrar la cuerda que puede, porque la otra Ujú, no vibra siquiera. O sea que el cierre llega a completarlo y ujú. aunque tenga un Y cierre ahí completo empieza. posterior, pero digo, ahí cuando logra contactar, logra vibrar con la cuerda vocal sana, pero Ujú, sí. que es eso que vemos ahí. Ujú, tal cual. Y acá, bueno, el contorno de frecuencia se desdobla, se quiebra en este momento inicial y luego logra la estabilidad, ¿sí? Es muy claro esta dificultad que tiene en el inicio. Si se fijan su voz, Betty, qué no es inmensa alegría escucharte. tan. Cuando vengas para fin de año voy a llevarte a recorrer toda la Argentina. Acuérdense que la otra era una voz diplofónica, que teníamos todos esos subarmónicos. Acá van, escuchan una voz que tiene este aire, que tiene soplo, ¿sí? Que hay ruido, pero tiene una sonoridad que está representada por estos armónicos que nosotros vemos en el espectrograma, ¿sí? Es un poco para decir, bueno, a ver, ¿representa lo que escucho en la voz de esta paciente o no, este gráfico? ¿Sí? Vamos al siguiente caso, Mary, ¿te parece? Sí, por favor.
Ese adelantar un poquito porque está en la primera parte, Sí, está cuando conversando. tengo que hablar. Marcelo, está hablando de Edgar. Ah, ahí va. A ver. Quedó en rojo. Vamos a decir. Otra vez. Aflojate, aflojate. Ahí está. Ahora es así. Bien, otra vez. Otra vez. Pensemos amplitud, Listo, listo. simetría, Ahora, onda mucosa, parte. periodicidad. Muy bien. Perfecto. Ahora. Muy bien. No. Respira ahora. Respira. Respira normal. Ahora es así. Bien. Espera un segundito. No, ya falta poquito. Señala, Pili, porfa, el surco por los Sí, alumnos. perdón. Si quería. Para que vamos un poquito más para atrás. Justo en esa. Ahí va. Sí, se ve. Espera un Ahí. segundito. Ahí. Ay, no me deja. Ahí va, está bien. Es esa marca, esa Eso parte que hundida estaba que ahí. se ve en ambos pliegues vocales. Cuando yo te digo, Ahí. Ahí. Pasa, perfecto. ¿Ven? Como un Ahí se ve. escalón, como que la mucosa viene y se hunde y vuelve a No, salir. bien largo. Pásame el análisis, por favor, el informe. Dale. Bueno, yo lo veo totalmente borrado. ¿Vos lo ves bien? ¿En serio? Yo lo veo perfecto. Bueno, Pero entonces ¿será léelo porque que no yo veo lo veo bien? Bueno, que aquí no llega. Como está online. Pero bueno. Léelo, porque yo no lo leo siquiera, no sé lo que puse. ¿Ah, en serio? Bueno. A ver, tenemos la amplitud aumentada. Por un No se ve, lado. dice alguna gente, ¿eh? A ver, ¿qué es uno se para ve? atrás y uno para adelante, por las dudas? Dale, a ver si será. A ver ahí. ¿Tampoco se ve? Yo tampoco lo veo. Sí, no se ve, dicen acá. A Capaz que ver. Está estás todo con mala medio señal. borroso. Ahí Ya. viene. Ahí estaba viniendo. Ahí está Debe bien. ser un problema de señales. Sí, a ver, volví a presentar. Ahí, un momento se había puesto. Bueno, Ahí. es interesante que la amplitud acá está más bien aumentada, porque realmente vemos como que hay, como que hubiera, cuando está aumentada la amplitud, eso a veces pasa, por ejemplo, en las parálisis, por ejemplo, porque no hay, como que hubiera menos tendón y más mucosa, entre comillas, ¿no? Entonces es como que flapea más la mucosa de esta paciente, uno lo puede, es periódica la vibración, estoy mirando, la fase es por momentos asimétrica, incluso hay asimetría dentro de la misma cuerda vocal. En algún momento vemos como que viborea una cuerda, es decir, mientras la otra está abriendo y cerrando, la otra cuerda vocal hace como una especie de viborita. Que el cierre lótico obviamente está incompleto, longitudinal incluso podemos hacer en uso, porque hay toda una parte de mucosa que falta por justamente la característica del surco, y está interrumpida en el tercio medio, es decir, viene la onda y hay una parte que se mueve como en bloques. Si ustedes vuelven a mirarlo ahora, fíjense que la parte del surco vocal se mueve como en bloque, como si ahí hubiera una etiqueta. Es decir, la onda mucosa no corre por arriba de esa parte del surco, porque está agarrada a la lámina propia. Pero el borde es bastante recto, es bastante liso, y sí tiene una gran hiperfunción, sobre todo hiperfunción lateral, porque está tratando de compensar ese gran gap que tiene, porque justamente falta ahí mucosa, con la gran hiperfunción lateral. ¿Quieres mostrar un poquitito de tu...? ¿Paso el informe o querés que volvamos a la imagen? Yo, porque a veces queda un poquitito, aunque sea de la imagen, si podés, porque Vale. Sí, para ver sí. esto que acabamos de mirar recién, Obvio. acá te va a avanzarla un poco. Sí, obvio. Sí, o sea, cuando tengo que hablar. Ahí está. Ahora es así. Bien, otra vez. Otra vez. Perfecto. Listo. Ahora de vuelta. Fuerte. Muy bien.
Perfecto. Ahora. Es que jamás contacta el tercio medio. Sí, es muy claro cuando fue al agudo, ya era como que ni se movía. Bien, ay, ¿qué pasó? Acá está. Bien, entonces, si nos acordamos de la primera voz, que era una voz diplofónica, esta voz también tiene diplofonía y fíjense que en el espectrograma volvemos a encontrarnos con estos subarmónicos, ¿sí? Algunos con un poco más de energía, algunos con un poco menos, ¿sí? Entre los armónicos, que son estas líneas un poco más marcadas, que son múltiplos de la frecuencia fundamental, vemos estas líneas intermedias que representan esta diplofonía de esta voz y que tiene mucho que ver con todo lo que escribió recién María, con estas zonas en donde hay una zona de la cuerda que vibra en diferente fase a otra zona de la cuerda, ¿sí? Por lo general, puede ser porque haya asimetría entre las dos o estas zonas que vibran diferentes. Algo que no aclaré antes es que cuando ya tenemos este tipo de voces, que son voces más caóticas, más ruidosas, más aperiódicas, todo lo que tiene que ver con los índices de perturbación, lo tenemos que tomar con pinzas. Mismo se describe, según la National Center for Voice and Speech, indican que son voces de tipo 2 y que son voces que esta periodicidad que presentan hace que no se pueda confiar en los índices de perturbación. Entonces, sin duda acá lo que nos queda es hacer el análisis cualitativo de lo que estamos observando, ¿sí? Esta paciente, ahora por este surco tan grande que tiene en su cuerda vocal, también presenta cierta dificultad en el inicio fonatorio y fíjense que hasta configura menos armónicos, mismo en el inicio seguramente la diplofonía no es tan marcada. A ver, vamos a escucharla. Vieron que es un inicio un poquitito más soplado y después cuando logra empezar a vibrar aparece la diplofonía clara que tiene que ver con toda esta alteración que ella tiene en su cuerda vocal. Acá se nota un poco más. Bueno, por momentos va como acomodando, tiene que ver un poco también con, bueno, un poco lo que vamos a hacer nosotras desde el tratamiento fonoaudiológico, de cuando logra equilibrar y permitir que la vibración sea lo más parejita posible y regulando bien la presión de aire suficiente para poder optimizar ese patrón fonatorio, ¿sí? La voz. No quiero la voz hablada. Un segundito. Betty, qué inmensa alegría escucharte. Cuando vengas para fin de año, voy a llevarte a recorrer toda la Argentina. Bien, tiene también cuestiones de manejo, la coordinación fonorrespiratoria y que obviamente, bueno, estas cuestiones la podemos ver en la forma de onda, ¿sí? Con este inicio dificultoso, esta inestabilidad que podemos ver. ¿Y la energía? ¿Por qué? Porque yo no la veo tan mal ahí, o sí, o porque está... No, está bastante estable, pero porque cuando logra empezar a vibrar, lo logra mantener bastante estable. Si escuchamos la A, es bastante Sí, estable la A cuando... sí, pero la voz hablada se ve mucho más esto de que se desinfla, ¿no? Sí, Bueno, no, obvio. Y a ver, un poquitito esto también de la parte como más subjetiva a la hora de informar. Primero, por ejemplo, la frecuencia fundamental en sostenida la voy a informar, pero también yo voy a tomar una frase y voy a calcular la frecuencia promedio de esa frase para tomarlo como que su frecuencia de habla promedio en realidad también puede variar a lo que me dio como sostenida. Y obviamente que capaz ella tiene muy mala coordinación fonorrespiratoria, entonces vieron que al final se iba quedando como sin aire. Entonces eso es todas cosas cualitativas que uno puede sumar al informe, ¿sí? Porque a veces los sonidos sostenidos más o menos los regula, sobre todo si hizo fono, como que más o menos hay cosas que la fue regulando y capaz en la voz hablada todavía le siguen quedando algunas cosas a seguir trabajando o porque no se hizo mucho foco en eso en el tratamiento y son cuestiones a ir informando cualitativamente. Claro, bueno, no tenés cierre, está como soplando una brita de cumpleaños al tiempo. Sí. Bien, vamos con el siguiente caso. No sé qué hora es porque no puedo verlo en el... No, te faltan 2 minutos, así que tenemos para... Okay. Con la parálisis por los menos. No se escucha eso. No sé por qué. Sí, no sé por qué no. No sé. Qué pena. Sí. Bueno, si no se escucha, si no pasa a otro, porque o lo pasamos rapidito. Sí, tengo la voz ahora en el análisis. Ah, está bien. Pero se escuchaba ayer cuando leí. Sí.
Bueno, entonces acá tenemos claramente que hay un pliegue vocal que va a estar siempre en la misma posición, el otro se acerca, cuando se acerca consigue hacer vibrar al pliegue paralizado. Por supuesto vamos a tener hiperfunción lateral, en este caso más del pliegue paralizado. A veces encontramos asimetría. Pasa al siguiente, bueno, no me voy a entretener porque no estoy enojada que no tiene el sonido. Entonces, la amplitud es mayor en la cuerda vocal paralizada. La periodicidad es periódica, según lo vimos, y hay simetría, y por supuesto el cierre es incompleto longitudinal, con onda mucosa conservada. La onda mucosa va mejorando, sobre todo a medida que va mejorando el tono de ese músculo, que a veces eso, al pasar el tiempo de la parálisis, va mejorando el tono por una cuestión de reinervación, y eso hace que la onda mucosa también sea mejor. Pasa a la siguiente. Una cosa importante, acá en el informe yo no pongo parálisis de cuerda vocal, porque parálisis es un diagnóstico electromiográfico. De hecho, dicho sea de paso, esta semana hicimos la primera electromiografía de cuerda vocal en el CEMIC, así que la idea es empezar a hacerlas. Ay, estoy frisada, ¿no? ¿O estoy bien? No estoy bien. Pensé que estaba. Se te escucha muy bien, María, vos. Ok. Y entonces puedo poner inmovilidad de cuerda vocal y parálisis con un signo de interrogación porque es mi primera sospecha. Pero no puedo poner un diagnóstico de parálisis con ver la cuerda vocal que no se mueve. La siguiente, por favor. Bien, y esta es la voz de este paciente. Bien, si pensamos en lo que veníamos hablando, bueno, hice un montón de A porque él quería hacerla bien. La imagen que estamos observando no corresponde a cualquiera de esas A que escuchamos. Si escucharon la primera y la segunda, eran A más sopladas, ¿sí? En donde no se percibía mucha sonoridad ni tampoco diplofonía. Si vamos a lo que venimos viendo, acá vemos subarmónicos, o sea, que acá esto estaría representando una voz que debería escuchar esa diplofonía, que es la tercera A que hace, si se fijan, en donde ahí logra empezar a vibrar y hay cierta periodicidad y entra estas dificultades que se ven en la vibración de la mucosa, aparece esta diplofonía. Si hubiese puesto la primera, probablemente el espectrograma hubiese estado caracterizado por esta nube de puntos, ¿sí? Con poca configuración de armónicos, que es bien propio de estas voces más de parálisis, en donde casi no se configuran los armónicos y prevalece el componente de ruido. Estas voces con soplo grado 3, típica de la y nada más. ¿Sí? Él como logra cierta sonoridad, aparece esta configuración en la zona más baja del espectro y logra sostener dentro de todo su emisión. Es un paciente que ya estaba en tratamiento. Bueno, teníamos un par de pacientes más, pero lo que pasa es que ya se acabó el tiempo. Tenemos acá son 8:02, así que no quiero. No nos vamos a extender más. Bueno, además, poné la última que tenemos los contactos, si quieren hacer Dale. alguna duda, alguna consulta, vos en mí, que es el contacto del área de fonoaudiología, y tenemos un contacto del área de laringe por cualquier consulta o a lo que nos quieran preguntar, y les agradecemos muchísimo la asistencia al Ateneo de hoy. Y todo esto, por supuesto, ustedes pueden ver más cosas, menos cosas, esto todo discutible, daría para una charla larga. Bueno, María Pilar, la verdad que excelente. Lamento en algún momento algunos cortes o que perdíamos la imagen o el sonido, debe ser algún tema de conectividad de alguna. Y obviamente cuando nos acercamos a las 8 y empiezan los Zoom y compañía, aumenta la demanda, ¿no? Y bueno, la verdad que la forma de trabajo que han desarrollado y llegando a hacer este laboratorio de voz excelente, la integración, la transdisciplina que caracteriza la fonoaudiología junto a la otorrinolaringología en la Argentina desde hace años, que parece que fuese ahora un descubrimiento internacional, pero tanto en la parte de voz como de audiología, el trabajo conjunto y el desarrollo de los servicios, siempre ha sido una característica tanto en Brasil como en nuestro país, ¿no? Y la importancia en este tipo de estudios, la asociación y la coherencia de los resultados, como siempre nos dice Vicente Curcio en la parte audiológica, entre lo que es la observación, la discusión y la reobservación, porque estamos utilizando
cada vez mejor calidad de estudios, son todos estudios objetivos, pero la interpretación sigue siendo subjetiva. Entonces, tenemos un bagaje de información extraordinario, pero tenemos que aprender a rascar bajo la pintura y a ver qué más encontramos, y rever y repensar, como también en algún momento metió un bocadito Marcelo, diciendo que si revemos el mismo estudio una y otra vez y que mayor cantidad de gente, como lo hacen ustedes en los ateneos laringológicos, van a ir descubriendo nuevos detalles. Así que, bueno, espero que tengan todos muy buen fin de semana. Linda forma de cerrar la semana, cuesta el madrugón, lo que digo todos los viernes, pero bueno, después de cada uno de estos ateneos realmente uno queda pleno, e invitarlos a todos a seguir conectados. Un abrazo grande, buen fin de.